Entonces, según este hombre, Jesús se convirtió en chismoso, altivo, aborrecedor de Dios, ladrón, pornografía infantil, inventor de males, se perdió, ladrón, saqueador, todo eso en la cruz. Hola amigos del Show de la Palabra, gracias por su sintonía, gracias por lo que han estado dándonos like, compartiendo nuestros videos y sin más vamos al video de hoy. Hoy quiero pedirles un poco de paciencia porque lo que está a punto de ver va a herir sus sentimientos y a herir sus oídos. Sí, vamos a hablar de un señor que se llama Todd White. ¿Quién es Todd White? Todd White es un evangelista, un hombre que fue salvado de prácticamente vivir en las calles, de la drogadicción y se ha convertido en un testimonio muy poderoso de lo que es la salvación en la vida de una persona. Sin embargo, este hombre que preside una organización que se llama Lifestyle Christianity se enredó con un video que trató de explicar acerca de un texto bíblico. Y aquí quiero hacer un disclaimer. En este canal no señalamos falsos maestros. Preferimos enfocarnos en la enseñanza que no es correcta, pero no estamos etiquetando a nadie de falso. Así que nadie puede decir que estoy diciendo que este señor es un hombre falso. Sin embargo, la Biblia tiene algunos textos que son de difícil comprensión. Y este hombre se enredó a la hora de explicar este texto y se enredó tanto que llegó al punto de decir algunas cosas que usted va a ver en este video que realmente son muy, pero muy lamentables. Pero antes de entrar al video, recuerda, si no te has suscrito a nuestro canal, considera hacerlo. Regálanos un like, también compártenos en tus redes sociales si disfrutas de nuestro contenido para ayudarnos a llegar a más personas. Y sin devorarnos más, vamos a fondo. El texto es 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Se convirtió en chisme en el madero. Se volvió calumniador. ¿Calumnió? No, se convirtió en eso. Se lo merecía. ¿Estás bromeando? Nunca pecó. Él estaba con el Padre en el principio, era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Jesús siempre estaba con Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, siempre juntos. Es una locura ver esto. Se convirtió en eso. Se volvió insulina, se volvió altivo, se volvió fanfarroneador. Jesús se convirtió en el inventor del mal en ese madero. Jesús se volvió pornografía infantil en la cruz. Escucha. Jesús se llenó de pornografía en la cruz. Jesús se volvió ladrón en la cruz. Jesús se convirtió adicción en la cruz. Jesús se volvió aborrecedor de Dios en la cruz. ¿Qué significa para convertirse en pecado? Jesús se perdió en la cruz. Jesús se convirtió en adorador de Satanás en la cruz. ¿Me estás escuchando? Esto es realmente difícil decir, pero es verdad. ¿Qué significa que no conoció pecado? Se hizo pecado. Jesús se convirtió en bestialidad en la cruz. Jesús se convirtió en tráfico sexual en la cruz. Jesús se convirtió en cada pensamiento lujurioso en la cruz. No es broma, es real. Jesús se convirtió en abusador de niños en la cruz. Entonces Jesús fue chismoso, asesino, lleno de contiendas, engaños, malicia, altivo, fanfarrón, inventor de mal, pornografía infantil, ladrón, adicción, aborrecedor de Dios. Jesús se perdió, adorador de Satanás, cometió bestialidad, tráfico sexual, pedófilo. Entonces, yo no sé si usted tuvo que respirar y tomarse 2 minutos
después de escuchar estas palabras. Esto es lo que ocurre cuando alguien, quizás bien intencionado, pero que no tiene las herramientas para explicar un verso como este, llega a una conclusión completamente equivocada. Ahora, no me malentienda. No hay que ser experto para saber lo que la Biblia dice, pero hay ciertos textos que, por culpa de que la Reina Valera es muy literal, se hace muy difícil su comprensión, especialmente en español. Entonces, ahora vamos a tomar esto que este hombre dijo. Si Jesús se convirtió en todo eso en la cruz por nosotros, entonces ¿podía Jesús ser el Cordero perfecto? ¿Podía Jesús ser la ofrenda que quitara el pecado? Claro que no, pero llega a una mala conclusión por no chequear lo que decían otras versiones. Sin embargo, si la ofrenda por el pecado era Jesús, entonces tenía que cumplir una condición, tenía que ser santo. Y eso vamos a verlo en el siguiente verso. Levítico 6 del 24 al 29 dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado. Delante de Jehová es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada. Y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Entonces ahora viene la pregunta: si el animal que era ofrecido en el tabernáculo delante del sacerdote era degollado y era la ofrenda por el pecado del oferente, es decir, del que estaba ofreciendo la ofrenda, y eso era cosa santísima, de manera que cuando se degollaba el animal, si la sangre salpicaba el vestido, había que lavar el vestido. Si era cocido en una vasija de barro, había que quebrar la vasija de barro. Si era cocido en una vasija de bronce, había que lavarlo porque era cosa santísima. Es decir, lo que tocara la ofrenda por el pecado automáticamente era santificado. Cuanto más la ofrenda del Hijo de Dios en la cruz del Calvario por sus pecados y por los míos, era lo que dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué significa quitar? Ahora lo vamos a ver. La palabra quitar es airo. Es un verbo primario y significa elevar, alzar, por implicación cargar o llevar cargando. Entonces, quitar significa levantar, cargar, como alguien que lleva una carga y es levantada la carga de la persona. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es que levanta el pecado, que lo quita de encima del mundo. Entonces, ¿cómo este hombre puede haber llegado a esta conclusión tan desacertada, tan lamentable, queriendo explicar algo que es básico para la vida cristiana? Solo tenía que consultar la Nueva Versión Internacional. Esto es lo que dice. Segunda de Corintios 5:21 en la Nueva Versión Internacional. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Lo que esto significa, que no cometió ningún pecado, fue tratado como pecador para que nosotros recibiésemos la justicia de Dios en él. En otras palabras, Jesús vivió como si fuera, murió en la cruz como si hubiera vivido mi vida, para que yo en mi vida fuera tratado como si yo hubiera vivido la suya. En otras palabras, el que no cometió pecado fue tratado como pecador. ¿Para qué? Para que la justicia nos fuera imputada a nosotros. Para que Dios nos tratara a nosotros como si fuéramos justos, aunque no lo somos. Entonces, este hombre, tratando de explicar el texto, llegó a una conclusión tan desacertada. Quiero explicar algo. Después del rechazo en la comunidad cristiana, en las redes sociales, acerca del video de este hombre, él hizo otro video en el cual él explicó y dijo
que él lamentaba haber dicho lo que dijo porque no era lo que él intentaba explicar. Él sabía que Jesús no era pecador y no había cometido esos pecados en la cruz. Pero tratando de explicar el texto se enredó y provocó el rechazo masivo de miles y millones de personas hablándole a él de cómo se había equivocado con este verso. ¿Y qué piensa usted? Déjeme decirle algo. Es importante que entendamos cuál es la base de la vida cristiana. Jesús en la cruz tomó tu lugar, tomó mi lugar, vivió en la tierra sin pecado y dice que fue tratado como pecador. Por eso es que Jesús en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque se sintió separado. Ahora, quiero hacerte un llamado. ¿Entiendes tú lo que hizo Jesús en la cruz por ti? ¿Entiendes que si no has puesto tu fe en Jesús y has entendido este mensaje como base, de nada sirve hablar de otra doctrina? Mucha gente trata el cristianismo como una regla donde si no la cumples, Dios te desecha. Donde hay múltiples doctrinas que si no las guardas, entonces Dios te desecha. Quiero decirte algo: si no has comprendido lo que Jesús hizo en la cruz, de nada sirve que te sepas la Biblia de memoria. Tienes que entender que Él tomó tu lugar y mi lugar para que nosotros pudiéramos ser tratados como justos, aunque no lo somos. Y si este video te ha sido útil, considera suscribirte a nuestro canal, regalarnos un like y también compártenos en tus redes sociales. En el Show de la Palabra nos esforzamos por traerte la Biblia para que ella pueda aportar a tu vida lo que necesitas para tu caminar cristiano. Mi nombre es Alain González, que Dios te bendiga.